Vivencias. Vivencias. Entrevista. Y ya tenemos en línea al periodista y escritor Roberto Bennett, que nos viene a hacer un análisis de lo que está sucediendo en Afganistán, porque la invasión de Afganistán fue parte de una guerra contra el terror declarada por el expresidente estadounidense Bush después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ya que la inteligencia estadounidense ubicada allí a la sede principal de actuación de Al Qaeda y su líder Osama Bin Laden. Después de casi 20 años de conflicto, el 29 de febrero de 2020 el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump y los talibanes, firmaron en Doha, Qatar, el acuerdo que fijó un calendario de 14 meses para la retirada definitiva de Estados Unidos y sus aliados. A cambio, los talibanes se comprometieron a no permitir que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. La retirada de las tropas de Estados Unidos y sus aliados terminó de concretarse en agosto de este año, dejando el campo libre para que los talibanes retomaran el poder. Además, Afganistán es un país que tiene una enorme riqueza natural en minerales que son claves para la transición energética y climática, y que ahora está bajo el control de los talibanes. Y ya tenemos a Roberto Bennett para analizar qué está sucediendo en Afganistán, conocido también como el cementerio de los imperios, donde los ejércitos más poderosos del mundo fueron derrotados en los últimos 180 años, como Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué se está dando esta situación? Muy buenas tardes, Roberto Bennett, muy bienvenido. Hola Andrea, buenas tardes. Bueno, sí, has hecho un resumen muy completo de lo que es la historia reciente de ese país. Y la verdad que es una historia de mucha tragedia, de mucha tristeza a lo largo de las décadas, Sí. porque primero es un país muy pobre para su gente. Si bien tiene todas esas riquezas, el nivel cultural y económico de los afganos es muy bajo. Es un pueblo muy sufrido, y que no nos olvidemos que de ahí sale el 95% del opio para la producción de heroína Sí. en el mundo. O sea que Esto ni también siquiera es se ha un, beneficiado, ¿no? pero es un dato ¿Perdón? es un dato importante que a tener en cuenta, además de los minerales, ¿no? Exactamente, exactamente, porque esta es, digamos, la fuente de riqueza, y lo fue durante el primer gobierno de los talibanes, Sí, la sí. principal fuente de riqueza del país. O sea, Es uno ahora de los mayores, los analistas, sí, perdón, dime. es uno de los mayores productores de opio del mundo, y las autoridades británicas estiman que casi el 95% de la heroína que llega a Reino Unido llega de Afganistán. Este dato no es menor. No, no es menor, y no es un dato que se haya divulgado demasiado en los Y últimos qué tiempos. importancia tiene incide en este conflicto? Bueno, incide en el sentido de que, si bien muchos analistas opinan de que los talibanes van a tener que mejorar su relacionamiento con el resto del mundo porque necesita inversiones, Ujú. lo que sí es cierto es que ellos tienen allí una fuente de riqueza muy Claro. muy importante, como es el opio para la preparación de la heroína, y bueno, entrar, no, permanecer como el líder de producción Ujú. de esa droga, ¿no? Claro, Entonces, eso no es un tema menor. claro. Esos son millones y millones y millones de dólares que entran al país. Eh, de todos modos, creo, y hoy justamente hace un rato Sí. estaba escuchando que los talibanes
han nombrado a los integrantes de su gobierno. Y este es un cambio interesante, porque anteriormente Sí, digamos, en la conquista previa del poder en Afganistán de los talibanes, sí. era muy difícil negociar con los talibanes porque nadie tenía muy claro quién era el que mandaba. Ellos habían optado por hacer un Estado mucho más religioso y menos definido como lo hacen el resto de las naciones del mundo. Claro. Hoy acaban de designar a los ministros que van a integrar el gobierno y es quién lo va a presidir, que es uno de los fundadores de los talibanes. Y no me pidas el nombre, por favor, porque es complicadísimo. No, Y esto lo estaba escuchando en la BBC, claro. pero tengo que verlo escrito para poderlo Sí, pronunciar son bien. Pero difíciles, pero es un dato son difíciles, es un dato es una importante diferencia, claro. que haya, digamos, un ministerio detrás de este gobierno de Afganistán que ¿quiénes son los que integran los grupos que cohabitan en Afganistán? Porque no solo es el Talibán, está Al Qaeda, el Estado Islámico. ¿En qué se diferencian? Bueno, en realidad ellos, y esto es otro concepto que a veces está equivocado por parte de la prensa occidental, que mete Sí. en la misma bolsa a los tres grupos, entre ellos tienen Ujú. grandes rivalidades, sobre todo con ISIS, sobre todo con los que quedan de los remanentes del antiguo Estado califato que fue tan sangriento hace unos años. Eh, el problema de ellos, más que político, es religioso. Claro. Es la interpretación del Corán y del Islam que hacen. Entonces, al tener esas diferencias en el área religiosa, les impide ser aliados. Ujú. Si bien tienen un enemigo en común, que es Estados Unidos y Occidente, la forma de combatirlo no es homogénea entre los tres, Ujú. no coinciden en la forma de combatir y no coinciden en la forma de transmitir y de llevar el Islam al resto del mundo. Fíjense que los talibanes nunca han tenido ninguna ambición de invadir otro país, de controlar otro país. Ellos son y la única preocupación que tienen, ellos son luchadores por Afganistán y por el gobierno de Afganistán. Sin embargo, Al Qaeda lucha por hacer la vida imposible a Estados Unidos y debilitar a Occidente todo lo que pueda para imponer el Islam en un futuro lejano, pero esa es la ambición. Claro. Y el ISIS quiere crear un gran califato que sea una potencia mundial regida por la rigidez de ellos, de la Sharia y de todas las interpretaciones muchas veces exageradamente rigurosas del Corán Sí. y dominar como nación e ir agregando, anexando otras naciones. O sea que son diferentes los conceptos que tienen. Lo único que tienen de similar, digamos, es que odian a Estados Unidos y quieren derrotar a Occidente. Eso es lo que de alguna manera Ahora, los une. Y eso es lo que los une. cómo están involucrados, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Pakistán en esta lucha contra el futuro de Afganistán? Bueno, Estados Unidos fue, sin ningún lugar a duda, derrotado en esta larguísima guerra, la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, 20 años y no lograron realmente casi nada. Ujú. Lo que sucede es que en el mundo de la política internacional hay dos mundos. Está el mundo que conocemos y está el mundo que desconocemos. Y hay infinidad de acuerdos secretos, pactos, que se van negociando a espaldas de otros países, a Ujú. espaldas de los pueblos, por ejemplo, del pueblo norteamericano, y que
garantizan de cierta forma una especie de sociedad oculta. Esto no lo podemos descartar. No podemos descartar que Trump no haya ya iniciado en Doha esa serie de acuerdos. Lo que hizo Trump en Doha es vergonzoso porque él, primeramente, Estados Unidos buscó, como hace siempre cuando invade un país, cuando entra en un conflicto armado, busca aliados. Y entonces esa acción militar se convierte en la invasión o la intervención de una alianza democrática. Y allí arrastra a Gran Bretaña, arrastra a Francia, arrastra a Alemania, arrastra a Italia. Estos son generalmente los socios con los cuales interviene. Lo que hizo Trump en Doha fue firmar, garantizarse la paz para las tropas norteamericanas y arreglar de que no afectarían a las tropas durante el retiro, pero a las tropas norteamericanas no pensó ni consideró a sus aliados. Y esto es lo que tiene furioso a Europa. Claro. Porque se hizo realmente a espaldas de ellos, sin tener en cuenta que había miles de soldados de los otros países en Afganistán. Claro. Y que de golpe y porrazo había que retirarlos, y ahí también interviene Biden con su decisión así intempestiva, sorpresiva casi, que de golpe y porrazo tienen que salir corriendo los ingleses, los franceses, los alemanes a rescatar a sus tropas. Claro. Porque en 15 días tenían que sacar a todos. Sí, sí. Entonces, Estados Unidos tiene la tradición de a veces negociar en secreto para proteger su territorio y sus Fuerzas Armadas. O sea que, si bien para todo el mundo hoy en día Estados Unidos fue derrotado y se fue de Afganistán, yo no descartaría algún acuerdo que permita que Estados Unidos pueda beneficiarse de la riqueza de esta retirada, ¿no? Ya por acordado. Exacto. En ese acuerdo con Trump. ¿Y qué sucede con China, con Rusia, con Irán y con Pakistán? Si se puede vislumbrar algo, bueno, Roberto. Pakistán es el padre de los talibanes. Pakistán fue el que creó el movimiento talibán. El movimiento talibán es creado en Pakistán por el Servicio de Inteligencia de Pakistán. Lo crean, buscan en primer... fíjate, Andrea, que hasta hicieron un estudio de mercado para encontrar la palabra que mejor describiese a este nuevo grupo armado. Sí. O sea, talibán es producto de un estudio de mercado. De un estudio que increíble. Porque querían encontrarle un nombre que tuviera un significado para la población civil. ¿Y qué significa? Y quienes estudiantes sobrios, serios, pacíficos y religiosos. Ese es el significado de talibán. Ese es el significado de la palabra talibán. Exacto. En Pashtun es esto lo que quiere decir. Entonces, ellos primeramente reclutaron exactamente lo que dice, vamos a decir, la definición de talibán en las escuelas religiosas que hay para afganos en Pakistán, para refugiados afganos en Pakistán. Sí. Y ahí es donde les van enseñando la filosofía político-religiosa que hoy en día pregonan los talibanes. Pero es producto del Servicio de Inteligencia de Pakistán. Entonces, Pakistán es el hermano mayor de Afganistán. Cuando las cosas, por ejemplo, Osama Bin Laden, cuando invaden Afganistán los americanos, y Osama se va a las montañas y lo bombardean, y lo tienen casi atrapado, Osama se refugia en Pakistán. Claro. Pakistán le da refugio y le da la tranquilidad de poder vivir en Abatolan, que es un pueblo
donde está la Academia Militar de Pakistán. Eran vecinos prácticamente. Claro. Por eso, cuando Estados Unidos lo ubica y decide secuestrarlo o ejecutarlo y sacar el cuerpo para que no hubiera dudas, no le dice nada a Pakistán, no le informa a Pakistán de que van a invadir su territorio y que van a sacar a Osama Bin Laden. ¿Por qué no le dicen? Porque sabían que le iban a avisar y no lo iban a poder encontrar. Claro. Estados Unidos sabe que Pakistán tiene un gobierno fanáticamente religioso y es un país que es un peligro para la región y mala influencia para Afganistán y los otros vecinos. Pero ¿por qué Estados Unidos sigue considerando a Pakistán un país amigo? Sencillamente porque Pakistán tiene la bomba atómica. Es un país con arma nuclear y es además el país que ayudó a Corea del Norte a tener las armas nucleares también. Entonces prefieren tenerlo como amigo, entre comillas, porque así lo controlan o lo pueden controlar mejor que si se convierte en un enemigo tipo Corea del Norte, tipo Irán, que también recibe ayuda de Pakistán en el tema nuclear, para poder tenerlo más o menos bajo control. Pero no ignora Estados Unidos que Pakistán ha sido la fuente de alimento, han entrenado a los talibanes ahora, les han dado estrategia, los han armado, les dieron entrenamiento para que actuaran. No, los talibanes no son un grupo de locos, barbudos, armados, que entran y empiezan a pelear y le ganan a uno de los mejores ejércitos del mundo. Los talibanes es un grupo armado muy bien entrenado y muy disciplinado. No hay que confundirse. Entonces, ¿quién le dio todo eso y quién lo hizo durante la ocupación americana en Afganistán? Los pakistaníes en Pakistán. Claro. Los vecinos. E Irán, o sea que Pakistán va a dominar a Afganistán por el futuro más próximo, va a ser la fuerza dominante. China, siguiendo la política china de 5.000 años, en el cual se mueven de una forma diferente y además intentan no invadir otros países, sino consolidar su poder a través de la vía económica, financiera, va a ser el primero que va a ir a ofrecerle a los talibanes inversiones. Inversiones, igual que hicieron en África, inversiones que van a ser hechas por los chinos, por supuesto, financiadas por los chinos, pero que en el fondo van a ser para beneficiar las importaciones o exportaciones chinas a través de Afganistán. Buscarán la ruta de la seda por ahí. Exacto, buscarán terminar la famosa ruta de la seda, que ya la tienen bastante avanzada. Dominada. Pero lo van a hacer, claro, por ejemplo en África los chinos hicieron las vías de trenes que los occidentales no querían hacer, las hicieron con un costo enorme, pero las hicieron, y prácticamente hoy podés cruzar África en tren chino. Claro. ¿Por qué? Porque ellos así sacan los productos, la materia prima, los minerales de África, en sus trenes hasta puertos en el Océano Índico, y de ahí directamente van a Shanghái o al puerto chino que corresponda. Claro. Entonces, evidentemente le han dado una inversión multimillonaria a Tanzania y a los otros unos grupos de países que están alrededor del Congo, y esta gente lógicamente está agradecida porque se ha hecho una inversión muy importante que nadie quería hacer, pero hay una finalidad muy concreta. Yo creo que van a hacer lo mismo con Afganistán. Entonces Afganistán va a quedar en deuda con la China, y a la vez van a ceder sus materias primas y ceder el paso por su territorio, y seguramente habrá un gasoducto, un oleoducto que atravesará Afganistán. Rusia tiene otra política muy parecida a Estados Unidos, o sea, tengo un ejército,
de los más poderosos del mundo, si no estás de acuerdo conmigo, te invado. Claro. Ya lo hicieron con la Unión Soviética y fracasaron. Entonces Putin, que no, de tonto no tiene un pelo, va a intentar, esta es mi modesta opinión, va a intentar consolidar el sistema defensivo de Afganistán. Le va a dar a los afganos una asistencia a cambio, por supuesto, de materia prima que le sirve a Rusia. Le va a asegurar que va a ser mucho más difícil a partir de ahora volver a invadir Afganistán. Claro. Similar a lo que ha hecho con Siria y otros países en los cuales ellos invierten, tienen bases, proporcionan material bélico de última generación, tienen sus propios soldados, sus técnicos, y a cambio de eso tienen, por supuesto, una mordida en todo lo que produce el país en cuestión. Roberto. Entonces, está todo, es como un tablero de ajedrez en el cual todos rodean a la reina, ¿no? Todos tienen sus intereses allí y seguramente muchos acuerdos, como tú bien señalás, que desconocemos, ¿no? Pero me gustaría, para cerrar esta interesantísima nota, compartir algo y que tú me hagas una reflexión al respecto. Según datos oficiales, Estados Unidos gastó unos 822.000 millones de dólares entre 2001 y 2019 en este conflicto. ¿Para qué sirvió todo este dinero? Bueno, esa es la pregunta que se pregunta cada día el ciudadano americano que paga los impuestos. Uh-huh. Evidentemente que hay grupos, empezando por el complejo armamentista norteamericano, que se han beneficiado de esto, sin ningún lugar a dudas, porque lo que gastó el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono principalmente, lo gastó financiando la compra de armas, la restitución de armas destrozadas durante la guerra, las armas que se le vendieron al gobierno afgano, uh-huh. Las quisiera o no las quisiera, se las colocaron igual. Entonces, aquí hay grupos que se han beneficiado, sin ningún lugar a dudas. Y no nos olvidemos que el secretario de Defensa de Bush, Donald Rumsfeld, era uno de los principales accionistas de una de las compañías que más beneficios sacó de la invasión de Irak. Uh-huh. Aquí hay, por ejemplo, cada misil que se dispara es un misil que se le compra a una fábrica norteamericana. Claro. Sí, o sea, sí. Los millones, estos miles de millones, aparte de lo que pueda hacer los sueldos, son millones gastados dentro de Estados Unidos casi todos, porque el combustible se lo compran a empresas petroleras norteamericanas. Uh-huh. Los aviones, los tanques, los Humvees, todo lo compran a empresas norteamericanas. Dan de trabajar a la empresa norteamericana, a la industria armamentista norteamericana. Crean puestos de trabajo en Estados Unidos, por supuesto. Entonces, es un poco un círculo. Claro. Sí, gastaron ese dinero, pero lo gastaron en su propio país, en gran medida, en sus industrias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Y además les sirvió para ir mejorando y probando cosas nuevas. O sea que campo de prueba también. Seguir avanzando. Entonces, en la carrera armamentista, de alguna manera. De alguna manera sí. De alguna manera sí. Y yo creo además que esta puede ser, y esto es un atrevimiento de mi parte, pero uh-huh. Ya lo he dicho en otra ocasión que me estaban entrevistando, yo creo que esta va a ser quizá la última o penúltima intervención masiva de fuerzas americanas en un país por un conflicto en particular. No estoy hablando de una guerra ya grande, porque ahí ya es otra cosa. Claro. Pero en conflictos como Irak, como Afganistán, creo que lo que vamos a ver a partir de ahora, por la forma en que tuvieron para desarrollarlo en Afganistán y en Irak, son drones. Uh-huh.
¿Por qué digo esto? A ver, ¿por porque qué? ya lo están haciendo y porque Por el un tema dron de costo, tiene dos seguramente. grandes ventajas. Es mucho más barato Ujú. y si llegan a tirarlo abajo, no hay una vida humana que lamentar, Claro. porque eso causa un gran malestar entre la población norteamericana. Cuando pierden un piloto, cuando un piloto cae prisionero y hay que planear para ir a rescatarlo o pagar una fortuna, es muy malo políticamente hablando. Ujú. La imagen de perder soldados, perder tropas. En cambio, el dron es una guerra que el que la dirige no Sí, le duele nada, le duele el bolsillo, pero no le claro. duele nada más. El Sí, daño se lo hace el enemigo, pero si te llegan a descubrir y te lo tiran abajo, perdiste una maquinita, nada más. sí, sí, sí. Y fíjate, Andrea, que No tiene después comparación del atentado en cuanto a lo no que tiene ninguna comparación. con nada, ni con los aviones, ni con las vidas humanas, todo lo que hay detrás. Estamos de acuerdo en eso, que Exacto, seguramente será la nueva tecnología que imperará, ¿no? exactamente. Entonces yo me fijé en dos cosas para llegar a esta especie de conclusión, ¿no? Ujú. O premonición. Primero, las declaraciones de un asesor del ejército que le estaban preguntando, bueno, pero ¿cómo es esto? Fíjense la imagen de los afganos, de los talibanes entrando en los edificios del gobierno de Afganistán y sentándose en la silla. Y la respuesta de él fue, para mí fue muy clara. Dijo, bueno, me parece muy bien, pero no se olviden que nosotros sabemos exactamente dónde están esos edificios y dónde están esos salones donde ellos se sientan. O sea que en el peor de los casos los podemos hacer saltar por el aire con un dron sin ningún problema. Eso me abrió los ojos. Claro. Van a ser golpes selectivos, van a ir a eliminar los jefes. Y ya lo hicieron porque el atentado en el aeropuerto de Kabul, que murió tanta gente y murieron Sí, 13 soldados norteamericanos, casi inmediatamente el gobierno retrucó, Estados Unidos retrucó, matando con un dron a dos de los líderes de ISIS que estaban en el noreste de Afganistán. Los tenían ubicados, cuando hicieron esto, ¡pum!, se los claro. cargaron. Y a los líderes de Al Qaeda, excepto Osama Bin Laden, casi todos se los cargaron con drones. Cuando iban en un coche, cuando estaban en una reunión, etcétera, etcétera. O sea que creo que esta va a ser la última aventura Ujú. que sea tan costosa, tan larga, tan complicada y que puede costarle a un presidente su reelección. Claro. Roberto, Entonces, estoy ya terminando porque se me acaban los minutos, pero es un placer escucharte, todo este análisis que has hecho sobre lo que está sucediendo en Afganistán, y seguramente tendremos que seguir analizando porque de ahora en más van a suceder muchas cosas que seguramente den para futuros análisis. Te agradecemos la intervención, como siempre, un gusto recibirte en el programa. no, el gusto es mío. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, espero que haya resultado interesante para todos los oyentes. Muchísimas gracias. Agradecemos al periodista y escritor Roberto Bennett por este análisis que nos ha hecho de lo que está sucediendo en Afganistán, y seguramente lo tendremos oportunamente para seguir viendo lo que está sucediendo. Los invito a hacer una breve pausa. Vivencias.